similar, están las bambalinas como la mayoría de ustedes. La mayoría de lo que se hace aquí está detrás, ¿verdad? Los que nos paramos acá al frente solo nos llevamos a la pausa, pero el trabajo lo hacen ustedes. Y es bueno tener personas de después, porque lo que Dios busca siempre son corazones, no habilidades ni capacidades, sino corazones. Y Él luego da la unción. Así que es un gran gozo en esta mañana que sea Gustavo, un hermano de la congregación, bien, pilar de la iglesia, el que comparta la palabra. El Señor te bendiga, hermanos. Y realmente es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes para poder Dios nos da. ¿Verdad? Y hoy me preguntaba ahí si estaba nervioso. Y yo le decía, bueno, ahorita no. Porque uno se pone nervioso ya cuando está aquí. Pero, hermanos, sí les pido, ¿verdad? Que no se fijen cómo vengo yo vestido, ¿sí? Si me pongo tartajo o si me ven sudando, ¿ya? No, por favor, le pongamos atención a lo que esta mañana Dios nos quiere trasladar. Porque yo le decía, sí me puse nervioso cuando Carlitos me dijo, yo de qué, ¿verdad? Entonces, pero como me dijo que era tema libre, ¿verdad? Entonces había que estar pidiéndole a Dios que me dijera qué era, ¿verdad? Y creo que es un tema de actualidad, hermanos. Y en esta mañana, pues, yo quisiera empezar, hermanos, leyendo la oración de apertura en el Senado de Kansas City, creo que así se pronuncia, en los Estados Unidos, que le fue encomendada al pastor Joe Wright, y fue el 1 de abril del 2009. Porque hay un montón de cosas ahorita que fueron, que se pusieron un poco más escaladas, digamos, después del 2009, fueron como 6 años después. Entonces, este hermano, van a disculpar, pero esto de la tecnología no lo muy de aquí. Bueno, entonces, el hermano decía, Señor, venimos ante ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de tu luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es exactamente lo que hemos estado haciendo. Eso dice el pastor, ¿eh? No lo digo yo. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos robado, engañado y mentido a las personas y hemos llamado a eso éxito o prosperidad. Hemos premiado la pobreza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado libre elección o interrupción segura y legal del embarazo. Hemos retorcido y violado la ley y lo hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes en formar, educar y disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos hecho politiquería y hemos llamado a eso hacer política, gobierno o administrar el Estado. Hemos contaminado las ondas de la radio y la televisión con muchas mentiras, groserías y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde el principio y a esto lo hemos llamado obsoleto. Oh Dios, tú que nos conoces, tú que conoces lo profundo de nuestro corazón, perdónanos y ayúdanos para no pecar contra ti. Amén. Eso fue lo que dijo el pastor, ¿verdad?
Y hermanos, hay una pequeña historia que cuentan que sucedió en el siglo XI, en tiempos del rey Enrique III de Bavaria. Él se cansó de sus responsabilidades como rey, de las presiones de la política internacional y de lo mundano que representaba todo lo que era el corte. Entonces él vino, hizo una carta a un monje, una carta de admisión, ¿verdad? Él quería pasar en el monasterio los últimos días de su vida, dice la historia, en oración y en meditación. Entonces el monje recibió la carta, la leyó, y la respuesta del monje fue: Vuestra Majestad, comprende que la principal promesa aquí, adentro del monasterio, es obediencia. Y esto va a ser muy difícil para usted, dado que ha sido rey. Por supuesto, un rey después de ir a obedecer a otro lado es un poco complicado, me imagino yo. Entonces dijo el rey: comprendo, el resto de mi vida le voy a obedecer mientras usted siga siendo un hombre temeroso de Dios. Ajá, entonces dice: yo le diré a usted entonces qué es lo que tiene que hacer. Vuelva, Señor, a su trono y sirva fielmente en el lugar donde Dios lo puso. El tiempo pasó y después de que el rey murió, se escribió en su honor lo siguiente y decía: al ser obediente a Dios el rey, él aprendió a gobernar. Y al final, eh, cada uno de nosotros debe obedecer los justos mandamientos de nuestro Dios. Hemos elegido voluntariamente porque nadie nos obligó, ¿verdad?, a que nuestra máxima autoridad fuera Dios. Nadie nos obligó. Entonces, nos tenemos que poner bajo la autoridad. El no hacerlo es no tener otra ley que nuestro propio capricho. Y eso es una fuente muy poco confiable, ¿no? Porque recordemos que dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final es camino de muerte. Entonces, Proverbios 8 también nos dice: el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio de labios será derribado. ¿Ya? Entonces, en medio de la gran aflicción, hermanos, se formó la nación de Israel. Dios formó la nación de Israel. Pero en medio de esa aflicción les enseñó su temor. Les enseñó que Él demanda de su pueblo obediencia a sus mandamientos. Al conformarse el pueblo como nación, Dios da mandamientos específicos respecto a cómo debía ser la vida del pueblo, bajo el pacto que Dios mismo había hecho con ellos. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa con el pueblo cristiano, hermanos, redimido por la sangre de Cristo. ¿Eh? Somos el pueblo escogido de Dios. Y como hemos escuchado, somos el Israel espiritual. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera, ya con todo lo que hemos escuchado, quisiera que habláramos algo sobre lo que a veces no estamos muy conscientes, y es acerca de que debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. ¿No? Y la lectura base que vamos a utilizar para poder reflexionar sobre lo que Dios nos está pidiendo está en Deuteronomio 10, 2, 17. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, no solo en el que querramos, ¿sí?, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. 7 versículos, hermanos, de los cuales tenemos mucho que aprender, pero que debemos entender y que debemos vivir. Y ahora, hermanos, me gustaría hacer un pequeño cuento. En esta mañana yo me voy a enfocar solo en el capítulo 12 y el capítulo 3, y de ahí quedemos un poquito a lo que dice Deuteronomio 11 y 1. Vamos a leerlo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te presento, para que tengas prosperidad. Y todavía con esto, hermano, ahora pegamos el versículo y dice Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Pero a veces, hermanos, como que esto se nos olvida un poquito. ¿No hacemos así? Yo quisiera, hermanos, hiciéramos un pequeño ejercicio. La lectura está dirigida directamente al pueblo de Israel, en aquel tiempo, pero está dirigida en estos días para cada uno de nosotros. ¿Ya? Y en esa rayita, en ese espacio libre que está ahí, yo puedo poner, ahora pues, Gustavo Adolfo Estrada Hurtado, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Puedo poner ahí en ese espacio, ahora pues, familia Varías, Estrada Varías, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Ahora pues, Iglesia Arpios, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Y así cada quien podría poner ahí su nombre. De los que nos consideramos seguidores de Cristo, nadie se escapa de poder estar ahí. ¿Y qué es lo que nos pide? A mí me pide que le tema, me pide que ande, me pide que le ame, que le sirva con todo mi corazón y con toda mi alma, que guarde todos sus mandamientos y sus estatutos. Ahora, ¿por qué debo obedecer a Dios para tener prosperidad? Este es el corazón de Dios, o sea, aparte de que me pide, todavía ofrece. Entonces, hermanos, tenemos, y el problema a veces es de que toda la primera parte, a veces como que no es para nosotros, ¿sí? No es de nuestro interés. Le ponemos más atención a que es la prosperidad. Y encima de eso, solo pensamos en prosperidad material, ¿sí? Pero ese término, para Dios, es muy amplio, y abarca todo el ser humano. Entonces, y principalmente, nuestra vida espiritual, principalmente. Entonces, hermanos, muchos vivimos en desobediencia porque no hemos podido valorar por completo la totalidad de la obra de Dios, ¿sí? Por eso es que a veces vivimos como queremos. No hemos podido valorar en su totalidad la obra que Dios ha hecho. Lo hemos menospreciado. Por lo tanto, vivimos bajo estándares de nuestra propia imaginación. Vivimos bajo una obediencia artificial, de acuerdo a nuestras preferencias personales, ¿eh? Como resultado, muchos cristianos viven como les da la gana. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. En la mayoría de los casos, los hijos actúan de acuerdo al valor que le dan a sus padres. Y nosotros tenemos un padre al que le debemos obediencia y le debemos honra. O lo honramos o lo deshonramos. Y así es también nosotros los que somos los hijos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a seguir con esto.
La obediencia significa sencillamente sumisión a la autoridad y requiere de disposición para cumplir las instrucciones de la que la autoridad nos da. La sumisión, hermanos, debe ser tangible, real y debe vivirse. Yo no concibo a alguien que pueda ser obediente si no hay sumisión. Porque en el momento que no hay sumisión, hermanos, hay orgullo. ¿Sí? Hay orgullo, hay soberbia. ¿Sí? Entonces usted ya está, se quiere poner a la parte de la autoridad. O, en el peor de los casos, usted quiere estar sobre la autoridad. Entonces, Dios nos pide, hermanos, que nos sometamos a Él. Y nosotros los que estamos aquí lo hemos hecho y lo hemos hecho voluntariamente. Tenemos que tener bien claro, hermanos, bien. Anhelar la verdad y buscarla es lo que nos conduce a la obediencia y Dios nos va perfeccionando por medio de nuestra obediencia a su palabra. ¿Cuándo? Deuteronomio 11:1 lo dice. 4 horas al día, 7 días a la semana, 365 del año, días al año. Esto es un idioma, es un idioma gráfico, ¿sí? Pero el versículo es claro y dice todos los días, ¿sí? Todos los días. Entonces, con algunos hermanos hemos tenido la oportunidad de conversar en mi ignorancia y desde mi particular punto de vista. Yo siempre he escuchado decirles que Dios a mí no me pide absolutamente nada, por favor, nada. Él habla y punto. Y por eso es que hemos escuchado y hemos leído, ¿sí? Frases como, porque así dijo Jehová, dice Jehová, yo Jehová, así habló Jehová, por tanto, así ha dicho Jehová. Hermanos, ni a su propio hijo Dios por que se entregara. Él lo entregó por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, ¿sí? Para que todo aquel que crea, o sea, tampoco le pidió por favor, hermanos. No, no le pidió por favor. Entonces, a veces eso andamos enfocados en otras cosas y por eso es que estamos como estamos. Dice, cuando que la obediencia fue lo que lo condujo a él a la cruz. ¿Sí? ¿Y de qué manera fue a la cruz? Dice que ya pero no boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Sí? Nosotros a veces para obedecer cuestionamos las órdenes. Debemos ser obedientes y fieles a Dios. Confesar y aceptar a Cristo como mi Señor constituye un llamado a considerarlo la máxima autoridad de mi vida. Por consiguiente, sus discípulos debemos seguir conscientemente todo lo que Él diga. Con dicha disposición, debemos tomar en serio las palabras de Cristo, particularmente en el Sermón del Monte, hermanos, y son los versículos finales de Mateo 7 y de Lucas 6, porque ahí es lo mismo. ¿Se recuerdan cuando habla del hombre prudente y del hombre insensato? ¿Eh? Cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el otro, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, está en nosotros, hermanos,
¿Queremos obedecer o no queremos obedecer? Vamos a la siguiente. Y aquí resulta, hermano, ¿cómo estamos nosotros obedeciendo? Y ahí hay dos preguntas que cada uno se puede responder. ¿Es la palabra de Dios más preciosa, más crucial y más fundamental que nuestros deseos, metas y necesidades? ¿Estamos luchando por obedecer la palabra de Dios como si fuera más importante que nuestra propia vida? Cada uno, hermanos, tiene la respuesta. Cada uno tiene la respuesta. Yo también, por supuesto. Pidámosle nosotros, hermanos, a nuestro Dios que nos ayude a la belleza, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos considerarla y obedecerla como lo hizo Jesús durante toda su vida, principalmente cuando iba camino a la cruz. La obediencia es vital, hermanos, para cada uno de nosotros, porque nuestra vida proviene de Él. Pero en la vida real, a menudo dejamos a Dios por un lado y escuchamos a otras personas. Debido a que nos hemos desviado de la obediencia de Dios en la vida real, no podemos obtener su aprobación. Y recordemos, hermanos, lo que dice Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso dice mi versión. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no un Cristo. Desde que nacemos hasta que nos despedimos de este mundo, hermanos, vivimos en una actitud constante de tener que obedecer. Nosotros obedecemos leyes de este mundo que ordenan nuestra relación con la naturaleza. Obediencia a leyes del Estado que regulan las relaciones de la sociedad. Y obediencia a una ley interior que nos regula la relación con nuestro Dios. Se puede obedecer por miedo, se puede obedecer por amor. Hubo una época, voy a agarrar agüita. Hubo una época, hermanos, en la que los soldados se utilizaban en el ejército por temor, porque si no, eran en la media, habían príncipes y otros soldados por ahí. Ellos lo hacían por el premio que obtenían. Pero nosotros, hermanos, lo único es obedecer por amor y por gratitud. Porque Dios ha sido bueno, hermano. Es bueno y seguirá siendo bueno. Entonces, hermanos, debemos nosotros tener presente siempre esto. Hermanos, pongamos el siguiente. Dios jamás pedirá algo que esté fuera de nuestro alcance. Jamás nos va a pedir algo que esté fuera de nuestro alcance. Jamás nos va a pedir algo que vamos a darle, podrá parecer absolutamente imposible, pero no será así en el fondo, porque Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué tan difícil es obedecer a Dios? ¿Qué tan difícil es obedecer a Dios? Y ahí hay unos obedeciómetros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan difícil es obedecer a Dios? Exactamente lo que usted está pensando. Va a ser tan difícil obedecer a Dios como cada uno de nosotros quiera. ¿Sí? Entonces, el obedenciómetro o se mantiene hasta abajo, o se mantiene más o menos, o se va hasta arriba. Eso va a depender, hermanos, de las prioridades que nosotros tengamos, ¿sí? De nuestro libre, de lo que nosotros ocupamos. De eso va a depender la obediencia que nosotros tengamos a Dios, hacia Dios. Entonces, hermanos,
No siempre es posible saber lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, pero podemos asegurar que cualquier cosa que sea, Él está listo para sostenernos en esa situación y capacitarnos con lo que sea necesario. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué más ayuda queremos, hermanos? ¿Qué mejor ayuda queremos? Ahora, ¿cómo obedecer a Dios en estos días? ¿Cómo obedecer a Dios en estos días, hermano? Solamente obedecer superficialmente su palabra, sin buscar el cambio en el propio carácter, eso no es conforme al corazón de Dios. Estas personas no pueden considerarse obedientes, mucho menos aquellos que no se someten de verdad o no se someten verdaderamente a Dios. Por lo tanto, en lo que creen es en sus propias opiniones y en los estándares de su propia imaginación. Dios perfecciona a las personas por medio de su obediencia, por medio de su comer, de vivir, de beber y disfrutar de su palabra. Y por medio, a veces, eso no lo podemos dejar escapar, a veces del sufrimiento y del refinamiento. A veces vienen pruebas, hermanos, pero ahí está Dios. Es parte de la formación de nuestro carácter como sus hijos. Las personas que no hacen nada más que disfrutar la gracia de Dios no pueden ser perfeccionadas o cambiadas. Y su obediencia, su piedad, su amor, su paciencia, todo es superficial. ¿Querría Dios una obediencia como esa? Esto no es obedecer a Dios, hermanos. Es satisfacer nuestros propios caprichos. Honestamente, no sé. Yo sé que Dios es nuestro Rey. Yo sé que está establecido, esperando que nosotros podamos crecer de alguna manera. Pero honestamente no sé hasta dónde Dios permitirá que llegue todo este. Hay un cáncer que yo le llamo. Hay un cáncer, hay un movimiento de control humano que se está impulsando y apoyando por medio de muchas figuras descerebradas, ¿sí? Del anticristo, y así le llamo. ¿Sí? Estamos viviendo, hermanos, una época en que se caracteriza por la locura absoluta. Un mundo acosado por Naciones Unidas y su famosa Agenda 2030, que es un proyecto destructivo. ¿Y por qué yo lo menciono hoy, hermanos? Porque es una agenda progresista, globalista y anticristiana. Y en el instante que es anticristiana, hermanos, ahí es donde nosotros, cada uno de los que nos sentamos en esas sillas, tenemos que hacer algo. Si alguien tiene duda de qué es la Agenda 2030, dígale a Víctor Hugo que le mande un videito del hermano César Vidal, dura 6 minutillos, hermanos. ¿Sí? 6 minutos. Pero si usted mira una telenovela, no sé cuántas, y eso dura 6 minutitos. Ahí, en 6 minutos, este hermano le va a decir que es la Agenda 2030. Este video se llama El plan para dominar el mundo, así creo que se llama. Una agenda, hermanos, que realmente, no sé, creo que es parte del plan de Dios. Se está dando todo esto, ¿sí? Porque el plan de Dios no se ha detenido. ¿Sí? El plan de Dios no dijo, vino la pandemia, entonces mi plan se para. Que la Agenda 2030 está con sus famosos proyectos destructivos, mi plan ahí, no. Es parte del plan de Dios, hermanos. ¿Ya? Y en medio de todas estas cosas, hermanos, porque el único objetivo de esta agenda es reconstruir la mente humana, ¿sí? Pero en medio de todo esto, Dios nos sigue pidiendo, ¿qué? Obediencia, hermanos. Dios nos está pidiendo obediencia. Y a mí no me la pide, por favor. No sé si a usted le pide, por favor. Pero a mí me exige Dios obediencia. ¿Sí? Y me dice, Gustavo, eres la luz del mundo.
¿Eh? ¿Y qué puedo hacer yo ante eso? Ante eso que él me está diciendo. Tengo que obedecerlo, hermanos. Tengo que obedecerlo. Y no solamente aquí los domingos, aquí en esta casa. Tengo que obedecer a Dios, donde quiera que yo me encuentre y con quien yo me encuentre. Y me dice que tengo que obedecerlo. En un mundo donde el hombre ya no cree en Dios, sino se cree en Dios. Tengo que obedecer a Dios. En un mundo donde están cambiando las prioridades, Dios ya no ocupa el primer lugar. Tengo que obedecer a Dios en un mundo donde el gobierno quiere dar clases de sexualidad a nuestros hijos, que no es más que un adoctrinamiento. Y aquí en Guatemala hay colegios, hermanos. Por eso tenemos que estar nosotros como padres listos de qué es lo que les están enseñando a nosotros. Nos quiere, hermanos, enseñar a hablar, porque la forma como nosotros aprendimos a hablar no es la correcta. Tenemos que obedecer a Dios en un mundo, hermanos, donde algunos hombres se consideran mujeres y algunas mujeres se consideran hombres. Y algunos se consideran las dos cosas y más todavía. Y algunos dicen que no son nada. ¿Ya? Tenemos que obedecer a Dios, hermanos, en un mundo donde se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde se legaliza la pedofilia, la eutanasia, la zoofilia, el incesto y la necrofilia y otras, y hay un montón de cosas. ¿Ya? La vez pasada hablaba conmigo y hay más de ciento no sé cuántas filias y ay, entonces estamos al borde de la locura, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios en un mundo donde se legaliza el asesinato de los no nacidos. Pero usted ya podrá pedir a su hijo por catálogo con las características que usted quiera. ¿Y saben qué es lo que pasa con esto también? Que no es revelado. ¿Sí? Ahora, póngale, ya se está promocionando el útero artificial, donde el primer pedido de niños es de 30,000. 30,000 niños. Quieren hacer un hombre a voluntad del hombre con la tecnología. Hermanos, debemos ser sal en un mundo donde se considera que el hombre no es superior a los animales, porque los animales tienen categoría de persona. Entonces, si se puede matar un animal, por medio de en un mundo, tenemos que ser sal, hermanos. En un mundo donde se considera que es una plaga que va a destruir este planeta. Entonces, se debe terminar con la reproducción sexual y acabar con todo. Tenemos que ser sal, hermanos, en un mundo donde se está eliminar a la familia y a la iglesia. Tenemos que ser sal, hermanos, en un mundo donde se cree que Dios se ha equivocado y ha dejado nacer tantos niños en el mundo que esta tierra ya está sobrepoblada. Y es urgente la necesidad de reducir la población, empezando por porque ellos consideran que alguien así como yo ya no soy productivo. Y por eso es todas estas cosas que se dieron, hermanos, reducir la población lo más que fuera posible. Tenemos que ser sal, hermanos, en un mundo donde se considera que Dios se equivocó y que el hombre creado por él es incompleto y que por medio de la tecnología serán corregidos todos esos errores hasta perfeccionarlo, convirtiéndolo en un superhumano. Tenemos que ser sal, hermanos, en un mundo donde se considera que el idioma y la matemática son machistas, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz
En un mundo donde se considera que la Biblia tiene un discurso de odio, tenemos que ser luz, hermanos, en un mundo donde las grandes productoras de cine y televisión se han empeñado en meter el tema homosexual en sus películas y poco a poco lo van introduciendo con más descaro, hermanos. Ahora en cualquier parte, cualquier película, cualquier cosa que usted mira, ahí está metido el tema homosexual. Ahora, hermanos, es el medio más perjudicial para nuestros niños y jóvenes. Promoviendo la ideología de género. Y miren, hermanos, promoviendo la ideología de género con sus canciones, ¿eh? Con sus personajes y la simbología que utiliza. Todo está siendo utilizado muy hábilmente y sutilmente, hermanos, para dar forma a la cabeza y al alma, principalmente de los niños. Y aún el teatro y la literatura están siendo utilizados con este fin. A veces nosotros, hermanos, como padres, no nos estamos dando cuenta de lo que están viendo nuestros hijos. Que a ellos va dirigido. A un viejo así como yo, difícilmente me van a convencer, hermano. Pero todo eso va dirigido a nuestros niños. Y nosotros a veces hasta cantamos las canciones con ellos. ¿No? Tenemos que hacer luz, hermanos, en un mundo donde muchos padres no se han dado cuenta del daño cerebral e irreparable en nuestros niños y los adolescentes. Tenemos que hacer luz, hermanos, en un mundo donde los partidos políticos conciben el Estado como un medio de acumulación y de enriquecimiento personal. Y por medio de la promoción de constantes actos de corrupción impunes debilitan las instituciones del Estado, así como el desprestigio de la actividad política. ¿Es mala la política? No. La política es un arte, es el arte de gobernar. Ahora, que aquí, bueno, no solo aquí, pero como estamos en Guatemala, que aquí la mayoría de los partidos políticos, estoy diciendo la mayoría, no todos, la mayoría de los partidos políticos estén conformados por delincuentes. Miren, hermanos, es cierto. Miren ustedes quiénes son los que se están promocionando. Miren quiénes están, la mayoría están siendo perseguidos por la ley y andan buscando impunidad e inmunidad. ¿Ya? Entonces, hermanos, eh, es, es cuestión de que nosotros podamos obedecer a Dios, que hagamos lo que tengamos que hacer, donde lo tengamos que hacer y con quien lo tengamos que, con lo que tengamos que hacer. Tenemos que ser luz, hermanos, en un mundo donde el derecho humano se ha tergiversado por las clases dominantes para torcer la ley y degradar los pueblos. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, así como el derecho de reconocimiento de su personalidad. Tenemos que ser luz, hermanos, en un mundo donde se nos enseña que debemos ser amigos y compañeros de nuestros hijos. Yo no sé si yo estoy equivocado, hermano, pero la única función que se me dio a mí con mi hijo es de ser su padre, no su amigo, ni su compañero, de ser su padre y de corregirlo cuando lo tengo que corregir. Porque si soy su compañero, no, como que no muy. Y yo he sido criticado por eso, hermanos. He sido criticado. Algunas personas creen que yo fui demasiado duro con aquel, pero no. Ah, pero a veces, lo que hablábamos al principio, ahora no queremos corregir a nuestros hijos. No queremos decirles la verdad, hablarles con la verdad, ¿ya? Y decirles las consecuencias de lo que van a padecer por sus errores. Yo digo, bueno,
Pues Pedrito le dice a su mamá, va a ser un abuelo alcahueta, dice. Es probable, hermanos, yo no sé todavía, ¿ya? Es probable. Lo único que yo le digo a él es, educar bien a tus hijos y las puertas de esta casa van a estar abiertas para él. ¿Eh? Pero a veces, hermanos, como que se nos olvidan un montón de cosas. ¿Eh? Vivimos embelesados en otras cosas. ¿Eh? Y se nos olvida realmente cuál es la función que Dios nos ha dado. Debemos obedecer, hermanos, ya para ir terminando. No sé cómo está, porque no lo medí, ni me lo midieron, ni nada. Debemos obedecer a Dios en un mundo donde la niñera tecnológica está disponible siempre que se necesite, sea la hora, el día o el lugar que nosotros querramos, y no se queja. Las pantallas, hermanos, captan rápidamente la atención de los menores y pueden llegar a pasar más tiempo con ellas que con sus propios padres. Hoy en día se recurre de forma desesperada a la niñera tecnológica para obtener un rato de calma y salvar alguna situación. Alguna situación, principalmente, hermanos, cuando se quiere paliar rabietas descontroladas en cualquier lugar. Yo a eso le llamo los berrinches, los famosos berrinches, eso todos los conocemos, ¿sí? Con él sí, una vez vimos una niña que se le tiró a la mamá en el supermercado revolcándose y pegando grandes alaridos, porque no eran alaridos, en el suelo. Pero ahora, ¿qué hace? Aquí está. ¿Cuál? El teléfono. ¿Ya? Con tal de que no le haga un berrinche, con tal de que no le patalee. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Distrae la mente del niño, ¿sí? Y lo ubica en otra situación. ¿Sí? ¿Ya? Y el problema es que eso se puede volver una costumbre, una necesidad de tener ese aparato en la mano. ¿Ya? Entonces, lo único que hace eso, hermanos, es distraerlo. Creo que traje pañuelo. Ya vamos a terminar, hermanos. No sé. Ya ahorita. Ya ahorita vamos a terminar. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que ser luz. Y tenemos que ser sal. Otra cosa, hermanos, que algunos hermanos con los que he platicado me han escuchado decir a veces es que Dios, de alguna manera, nos va a hacer despertar. De alguna manera nos va a hacer despertar, hermanos. Y yo la palabra que uso es que nosotros deberíamos estar esperando un juicio de Dios. Nosotros no podemos presumir, hermanos, ser mejores que a los que Noé les predicaba. Nosotros no podemos presumir ser mejores que ellos. Nosotros no podemos presumir, hermanos, ser mejores los que habitaban en Sodoma y Gomorra. Desde mi punto de vista, yo creo que no podríamos presumir ser mejores que ellos, con todo lo que hay ahora, con el acceso a un montón de cuestiones que tenemos ahora. Yo creo que no. Pero Dios dice en las tentaciones, la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El plan de Dios se está cumpliendo, hermanos. Querramos o no querramos, lo creamos o no lo creamos, nos guste o no nos guste, el plan de Dios se está cumpliendo. Todo lo anterior nos lleva a afirmar, hermanos, la iglesia debe de estar con conciencia que tiene todos los recursos necesarios para ser una fuerza transformadora y eficaz en el mundo de hoy. A pesar de todo lo que está pasando. A pesar de todo lo que está pasando, hermanos. Ahora, tenemos que obedecer. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Ya? Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como iglesia, hermanos, tenemos que estar conscientes que hemos fallado. Hemos fallado, hermanos. Y tenemos que ver qué es lo que hacemos, cada uno de nosotros. También dice, hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, pura acechanza satánica, porque no tenemos lucha contra la sangre y sino contra de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya para terminar, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Simple y sencillamente que lo respetemos y obedezcamos, que le amemos y le adoremos con todo nuestro ser. Dios espera que nosotros obedezcamos todos sus mandamientos, no solo los que más nos gustan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Qué diferencia habrá entre Noé y nosotros? Claro, tiene que haber alguna diferencia, pero ¿cuál sería esa diferencia? Él lo pudo hacer. ¿Será que nosotros no podemos o será más difícil para nosotros? Pero lo que hablábamos anteriormente, hermanos, va a ser tan difícil como cada uno de nosotros querramos que sea. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, gracias a Dios por esa sacudida, ¿verdad, hermanos? Sacaron el polvo un poquito, hermanos. ¿A quiénes les sacó el polvo? Levanten la mano. Bueno, está bien. Damos gracias a Dios porque nos enseña, las enseñanzas nos abren los ojos, nos ayudan a tener motivación, a ver para dónde tenemos que ir. Gracias a Dios. Entonces, tengo los anuncios esta semana, obviamente tenemos el viernes en la noche, grupo familiar, otra vez recordemos, el que se quiera conectar. El que no se quiera conectar, pero quiera asistir a una casa, por favor, pregúnteme a mí, a Víctor Hugo, a Carlos, a Edwin, a Brandon, a los que tienen algún grupito en su casa. O si quiere usted poner su casa para que hagamos un grupo familiar, también díganos, porque es bueno también compartir los hermanos juntos en armonía y allí edificarnos unos a otros, hacer administración mutua, orar unos por otros, estar pendientes un poco más cerca los unos de los otros. También queremos decirles que si, como siempre, si usted hace una transferencia de su ofrenda o su diezmo, por favor envíeme el pantallazo, es muy importante para reportar el pantallazo ese de dónde ingresó el dinero a la contabilidad. La otra cosa es que el domingo tenemos reunión aquí a las 10 de la mañana en punto, también invitemos personas, alguna otra persona, invitemos amigos. Si alguien del consejo tiene un anuncio, algún otro anuncio, Carlos, ¿no? Mi Biblia.online, Carlos sí tiene un anuncio que puede pasar aquí. Mi Biblia.online, estamos siguiendo la cronología bíblica, recordemos leerla o escucharla. Hay un programita que usted le da enviar al audio y uno puede escuchar cuando está en el camino o está bañándose o está almorzando. Es muy bueno hacerlo. Carlos. Más que todo es enfatizar. Decidimos en el consejo, pusimos a platicar y comentamos la importancia de que todos mantengamos una claridad, que estemos unánimes en un concepto.
Y el concepto es el del misterio escondido. Para mí eso fue lo que transformó en los últimos, ¿qué? 2 años y pico,